Buenas noches, ¿cómo están? Feliz jueves, noche de 3 de octubre. Ya en la Ciudad de México comienza a despejarse un poquito el cielo y creo que también a nivel político se empiezan a despejar algunas partes de esto que se llamó o que algunos dijeron que existía un pacto de impunidad entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los anteriores gobiernos de Enrique Peña Nieto y hasta incluso de los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox. Hoy vamos a analizar la renuncia sorpresiva, anticipada, con apenas 4 años en la Suprema Corte de Justicia. El ministro Eduardo Medina Mora anunció su retiro voluntario, inédito, inesperado en la historia contemporánea, porque los ministros de la Suprema Corte, integrantes de una de las grandes élites del servicio público federal y por supuesto instancias máximas del Poder Judicial, prácticamente se retiran del cargo, si bien por enfermedad, por fallecimiento o porque cumplen su periodo, pero no por razones tan sospechosamente judicializadas como en el caso de Eduardo Medina Mora, quizá uno de los personajes más representativos de la impunidad transeccional desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, y también uno de los representantes de los poderes fácticos tan acendrados y poderosos en este país como son o como eran el poder de Grupo Televisa o el poder de grupos conservadores religiosos. Acordémonos que Eduardo Medina Mora, como Procurador General de la República en la época de Felipe Calderón, también interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en la Ciudad de México en la época de Marcelo Ebrard. En fin, muchas gracias. Vamos a mandar saludos a todos los que nos están saludando. Dice Retiro Forzoso. Aquí a Israel, a Isabel Aramburu, muy buenas noches. A Marisol de Lucio, buenas noches. A Yolanda Costa. Arturo Rodríguez dice, qué raro que el comandante Borolas y el marihuano Fox no se manifiestan. Bueno, hasta ahorita no han dicho nada, mucho menos Enrique Peña Nieto. Dice aplausos por la excelente noticia. Ana Luz Margain, muchas gracias. A Marta Cabrera, que nos está viendo, le mando un saludo. A Aldo Vázquez, que nos está viendo desde Tlaxcala. Magdalena Trujillo Ortega, por fin nos dice aquí, y es en realidad en relación con este personaje. Blanca de Kiwa, enhorabuena, fuera los corruptos. Paco Ponce, buenas noches. Saludos a Ricardo José Vallado, un abrazo Ricardo. Ángel Castillo desde Nashville, Tennessee, aquí siguiendo lo que pasa en la Cuarta Transformación. Alberto Cabrera, también muchas gracias por tu comentario. Rebeca Ferretis desde San Luis Potosí. Francisco Javier Silva, que también alaba la noticia. Patricia Boll desde Holanda nos está viendo. Gracias Patricia, ahorita vamos a entrar en contexto. Iván Salomón desde Hermosillo, Sonora. Mireya Flores, gracias. Marcos Miranda desde Acapulco, que en Acapulco están de fiesta por la renuncia de Medina Mora. ¿Por qué específicamente en Acapulco? Sería importante que nos lo comentaras. Jerry Mercado desde Tijuana. Teresa Bazán, exactamente, coincido con tu comentario. Desde Tuxpan, Carla Gisela Ramírez. Y desde Celaya, Solecito Larcón, aquí presente. Rosy Ramírez, buenas noches. A Jesús Paredes, a Gabriel Vargas también. Le mando un abrazo y un saludo a Ricardo Rodríguez desde Monterrey. Ami López, la 4T limpiando la casa. A ver, vamos a ir un poquito a los antecedentes y al contexto, nada más para ubicar al personaje. Eduardo Medina Mora, en el sexenio de Vicente Fox, ocupó dos cargos muy importantes y claves. En primer lugar, fue el director del CISEN, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el centro del espionaje, vaya. Y como tal, hizo investigaciones y favores políticos muy delicados a personajes tan conflictivos y pues poco claros como el mismo Arturo Montiel y su sucesor Enrique Peña Nieto. Como secretario de Seguridad Pública en la segunda parte de Vicente Fox, él asumió la Secretaría de Seguridad Pública con Vicente Fox
fue responsable del operativo represivo en contra de los ciudadanos de Atenco que protestaron en mayo del 2006 en contra de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Ustedes recordarán que el operativo de Texcoco fue uno de los episodios más violentos en el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto como mandatario estatal del Estado de México. Bueno, pues de esa se salió liberado y libre de toda culpa y toda responsabilidad del señor Eduardo Medina Mora, que fue quien ordenó el uso de la fuerza pública de manera excesiva para reprimir a los habitantes de Atenco. Hubo 2 personas fallecidas y más de una decena de mujeres interpusieron quejas ante la CNDH por violación y agresión sexual en contra de ellas. De esa salió no solamente impune Eduardo Medina Mora, sino que ascendió a Procurador General de la República en el sexenio sangriento, sanguinario de Felipe Calderón Hinojosa. Eduardo Medina Mora fue el abogado de la nación en los momentos de la guerra contra el narcotráfico y nunca defendió a los civiles o a los inocentes, sino a los grupos de poder, al Estado, al frente de la PGR en la época de Felipe Calderón. Además, bueno, era un personaje ya conocido en los círculos de la inteligencia mexicana y de la inteligencia de Estados Unidos como pues una especie de proveedor o de facilitador de favores, sin tener ningún antecedente diplomático, y de manera sorpresiva. El gobierno de Felipe Calderón nombra embajador de México en Gran Bretaña, nada más y nada menos que a Eduardo Medina Mora en 2009. Y llegando a la presidencia Enrique Peña Nieto, él lo nombra embajador de México ante Estados Unidos en 2013, a pesar de antecedentes tan riesgosos, peligrosos, como la presunta complicidad de Eduardo Medina Mora en la operación aquella famosa de Rápido y Furioso, que se realizó en el sexenio de Felipe Calderón y estando él al frente de la Procuraduría General de la República. Fue una operación no solamente fallida, sino ilegal. Era la supuesta entrega controlada de armas para seguir la pista de estas armas que llegaron de manera ilegal a México y dar con el paradero de estas armas en los grupos criminales. Medina Mora dijo que a él nunca le correspondió pues formar parte de esta operación ilegal, además hecha sin el consentimiento del Congreso estadounidense. Pero un informe en 2012 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadounidense documentó que Medina Mora sí estuvo absolutamente al tanto de lo que fue la operación encargada de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la ATF, llamada la Operación Rápido y Furioso. Pero no le pasaba nada a Medina Mora, tal parecía que era miembro de un selecto club de intocables. Y parte de el chiste de ser un intocable es tener la cercanía con los grupos fácticos y con los personajes intocables hasta Enrique Peña Nieto. Su cercanía con Carlos Salinas de Gortari fue ampliamente documentada en la revista Proceso, en ediciones como esta, por ejemplo, que aquí la tengo, esta edición de la revista Proceso, que El Poder de los Pinos, que se publicó el 8 de marzo del 2015, cuando Eduardo Medina Mora, de manera ilegal, irregular y con el apoyo de las bancadas del PAN y del PRI y de alguna facción del Partido Verde y de otros partidos pequeños, fue nombrado, fue electo ministro de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que no contaba ni con carrera judicial ni con la residencia mínima de 5 años que se pedía para ser ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué no tenía esa residencia? Pues porque evidentemente él estaba en funciones de embajador
de México en Estados Unidos. Y pues los padrinazgos de Salinas de Gortari, de el grupo Televisa y en especial de su amigo y socio Alejandro Quintero. Ya no quiere Anastasia que yo siga dando elementos. Él era amigo y socio de Alejandro Quintero. Alejandro Quintero, quienes han seguido algunas cosas de las que yo he escrito y de algunos libros, pues fue el artífice de el contrato, el convenio de Televisa con Enrique Peña Nieto para llevarlo a la presidencia a través de la empresa TV Promo y de la empresa Radar, servicios especializados, y también de la empresa Crea TV, de la cual Bernardo Gómez y el propio Eduardo Medina Mora eran socios. Es decir, un entramado de absoluta colusión y complicidad de intereses político, empresariales y mediáticos. Con esos antecedentes, pues llega Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia y se vuelve un intocable. Aquí voy a hacer un paréntesis. Eh, Tacha, dicen que tú asustas. Agrada Martínez, gracias por tu... Bueno, no sé, yo creo que se está viendo bien la transmisión. Yo no he visto muchas quejas por el sonido o por la transmisión. Judith Alex dice que es Anastasia es traviesa. Pues sí, es muy traviesa. Y luego más si hablo de gente corrupta. A lo mejor está mostrando su molestia. Y bueno, llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de repente, en junio de este año, el colega periodista Salvador Soto, perdón el nombre, no quiero fallar, publica una columna en El Universal, Salvador García Soto, perdón, una columna que se llamó Las transferencias millonarias del ministro Medina Mora. En esta columna se revela, o el periodista García Soto revela, que hay un reporte de la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña que detectó transferencias millonarias por 2.382.526 libras, que representan algo así como 30 millones de pesos, de Eduardo Medina Mora a la sucursal de HSBC en Londres. Pero al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó que entre 2016 y 2018, ojo con las fechas, entre 2016 y 2018, es decir, cuando ya Eduardo Medina Mora era ministro de la Suprema Corte de Justicia, recibió un depósito de $2.130.000 en la cuenta HSBC de Estados Unidos. Luego un seguimiento de los depósitos y de una serie de triangulaciones financieras sumaron un total de 102 millones de pesos de transferencias millonarias realizadas a las cuentas foráneas de Eduardo Medina Mora, que alertaron también a la Unidad de Inteligencia Financiera de México, de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, para continuar con la investigación y el congelamiento de cuentas de este personaje siempre polémico, siempre cuestionado y criticado por sus conflictos de interés clarísimos con grupos de poder, con empresas mediáticas, con los exgobernantes de este país y con casos de violaciones de derechos humanos evidentes. La protección a Medina Mora se le cayó. Y se cayó después de que se conocieran esas transferencias, de que la Unidad de Inteligencia Financiera confirmara que estaba llevando el seguimiento de estas transferencias y sobre todo después de que también fueron congeladas las cuentas de un amigo personal de Eduardo Medina Mora llamado Juan Collado, el abogado de Carlos Salinas de Gortari. Como ustedes recordarán, a mediados de este año se publicó una foto
en la cual se ven a varios personajes de los intocables mexicanos en la boda de la hija de Juan Collado. Entre esos personajes estaban departiendo en la misma mesa con el expresidente Enrique Peña Nieto, con Juan Collado, tres ministros de la Suprema Corte de Justicia. Uno de esos ministros era Eduardo Medina Mora, otro de esos ministros fue Luis María Aguilar y otro fue Jorge Pardo Rebolledo. No es un problema que acudan a bodas de la élite, el problema es el claro conflicto de interés que hay entre asistir a un evento social de un litigante que tiene muchísimos casos ante la Suprema Corte de Justicia, como era Juan Collado, y, por otro lado, los ministros de la Corte. Esto es lo que podemos analizar como precedentes y antecedentes del caso de Medina Mora. Y esto lo que ha generado es una serie de reacciones de parte del propio presidente actual de la Suprema Corte de Justicia, quien emitió hace unas 3 horas, Arturo Saldívar, este tuit diciendo: en relación con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, estaré atento a las determinaciones que tomen el titular del Poder Ejecutivo y en su momento el Senado de la República. A su vez, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, emitió otro comunicado u otro tuit hace 2 horas en Twitter diciendo que el presidente López Obrador aceptó la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y será enviada al Senado de la República para su análisis de acuerdo con lo que establece la Constitución. Que quiere decir que ante la renuncia anticipada de un ministro de la Corte, el Senado de la República tendrá que elegir de una serie de propuestas una terna que le envíe el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo o la posición de este ministro que renuncia. Es todo un acontecimiento, ha hecho felices a muchos y ha despertado las alertas de otros, que pues nada más les aconsejo que si siguen cuentas en Twitter, vean a quienes defienden y cómo defienden a Eduardo Medina Mora y se darán cuenta dónde está la red de intereses político-empresariales. Aquí estoy viendo sus comentarios, dice que los lleven a juicio, que no quede impune tanta desvergüenza. Willy Romero, el ministro de la corrupción, así fue reconocido, pero también el ministro de la impunidad. Dice Mireya Flores, Santiago Nieto es una chingonería. Dice Adán Aro Valderas, Yupi, Eugenia Araiza, su salida de la corte, ¿qué efectos pueden traer? Bueno, en primer lugar, tiene un efecto inmediato, que es que todos estos grupos de poderes fácticos y empresariales y políticos pierden a un aliado, a un protector, a un informante en el mismo poder judicial, y nada más y nada menos que en la Suprema Corte de Justicia. Dice Lilia Herrera Gómez, por fin a este sí se le cayó el teatro. Me dice que pongan una nota roja en Interpol. Chel Cervantes, ya no alcancé a ver tu comentario, Chel. Dice Iván, hasta que por fin. Y dice Magdalena, se ve la fuerza de la 4T. Creo que la fuerza aquí radica en la justicia, en el procedimiento. No es posible que un ministro que por mucho dinero que gane salarialmente reciba en menos de 2 años un monto equivalente a 120 millones de pesos que no concuerdan con su declaración patrimonial. Pero no solo esto, las 2 principales agencias contra el crimen de Estados Unidos y de Gran Bretaña lo estaban investigando por ser un sujeto políticamente sensible. ¿Qué fueron estas cuentas? ¿Quiénes las entregaron? ¿Qué negocios turbios o qué negocios lícitos o ilícitos tenía el ministro Eduardo Medina Mora? ¿Qué nos va a contar ya no solamente de su dinero, sino de sus acciones en Atenco, en la guerra contra el crimen organizado? Acordémonos que el señor Medina Mora detuvo o ordenó la detención de 2 indígenas acusándolas de haber sido secuestradoras de la Policía Federal en la época de Felipe Calderón. En fin, si hay karma en términos de justicia, este es el karma para Eduardo Medina Mora, para sus aliados, para sus protectores.
La gran pregunta que quiero compartirles a ustedes esta noche y ahorita que estoy viendo sus comentarios es, detrás de la caída de Eduardo Medina Mora, ¿no está también la caída de su máximo protector político llamado Carlos Salinas de Gortari? Y cuando hablo de caída, no hablo de una caída que tenga que ver con ruta hacia la detención, sino con una caída del poder y de la impunidad que tanto daño hicieron, han hecho y siguen haciendo en este país quienes se sienten intocables, dueños del país, dueños de las condonaciones fiscales, dueños de las decisiones empresariales y jurídicas, quienes se protegen los unos a los otros y quienes utilizaron y han usado las instituciones para hacer negocios, para hacer trapacerías e incluso para ser agentes o espías de otros países en México, es decir, de alta traición. Muchas gracias, nos vemos, compartan este análisis, quise ser lo más exhaustivo y puntual posible en relación con este caso. Todavía hay mucha tela de donde cortar sobre la historia, sobre los tejes y manejes, no solamente de Eduardo Medina Mora, sino de sus presuntos cómplices o de sus socios. En fin, muchas gracias, un abrazo, buenas noches.